Estamos en nuestro estudio del Evangelio de Lucas y hoy vamos a comenzar en el capítulo 10, los primeros versículos allí del capítulo 10 de Lucas. Y si estuvo la semana pasada, estuvimos viendo ahí al final del capítulo 9, los discípulos del Señor, a los cuales Él escogió para servir de alguna manera de fundamento posteriormente para la iglesia, están en un momento crucial de sus vidas porque no comprenden del todo lo que se trata seguir a Jesús. Y si recuerda, ellos están discutiendo, Jesús le anuncia su muerte, que Él va a morir, que Él se va a ir. Lo lógico es que piensan, bueno, ¿y cómo sigue esto? ¿Quién se encarga de todo? ¿Cómo vamos a hacer la misión que el Señor nos encarga? Pero ellos se ponen a discutir, ahí en el capítulo 9, verso 46, ¿quién va a ser el mayor? Luego de eso, en vez de... ellos venían de no poder echar fuera unos demonios, ¿no? Y ven que hay otros que lo están haciendo y se lo quieren impedir, ¿no? No están comprendiendo de qué se trata la misión a la cual el Señor los ha llamado. Y el Señor los reprende cuando aquellos que no reciben al Señor ahí en Samaria, dicen, Señor, ¿quieres que los quememos aquí? Y el Señor les recuerda que el ministerio y la obra y la misión no se trata de esto. Dice ahí al final, en el verso 56, que no he venido a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Y está en concordancia con lo que dice Juan capítulo 3. El versículo que no sabemos de memoria todo, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él queda no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue hablando ese capítulo diciendo que Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo fuera salvo por él. El que no cree se condena a sí mismo, ¿no? Hablábamos esta semana con alguien y me preguntaba, bueno, ¿por qué Dios envía gente al infierno? Y es una buena pregunta y es una difícil respuesta. Y veía cómo responder y terminé diciéndole, mira, la verdad es que la gente va de camino al infierno, tú y yo vamos de camino al infierno. Lo único que hace Cristo es venir aquí y rescatarnos a nosotros de nuestro camino perdido. Y Él vino por medio de Cristo a ofrecer esta palabra de salvación. De eso se trata la misión a la cual el Señor vino y la cual Él quiere que su iglesia también la haga. Y al final del capítulo 9 vimos que hay algunos que se acercan, el mismo Jesús llama a otros para que le sigan, pero algunos ponen excusas, algunos dicen, mira, tengo otras cosas por mientras para hacer, déjame arreglar estas cosas, déjame acomodar mi seguridad. Y otros terminan diciendo allí, hay otras cosas más importantes, incluso cosas buenas como la familia. Y el Señor termina diciendo ahí capítulo 9, ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y uno se pregunta, bueno, ¿quién es apto entonces? Y lo importante es que nosotros a veces nos esforzamos por ser los mejores para el Señor y resulta que no podemos. Y aquí es donde comprendemos que la obra se trata de Él. A veces hablamos, aquellos que estamos en la obra del Señor, bueno, mi ministerio es este o aquel. Y la verdad es que no estamos haciendo nuestro ministerio, estamos haciendo la obra de Dios. Y simplemente somos, como dice Warren Spivey en esta definición de ministerio, que los recursos divinos satisfacen necesidades humanas por medio de canales amorosos para la gloria de Dios. Y nosotros solamente somos los canales amorosos, los recursos son de Dios, las necesidades son de las personas, y nosotros somos los canales, como diría, somos una canilla con lo cual fluye la gracia de Dios, pero para la gloria del Señor. Y no es casualidad que después de todo esto comienza el capítulo 10 con lo que vamos a leer aquí ahora. Yo voy a dar lectura al capítulo 10 de Lucas, voy a leer los primeros 24 versículos donde vamos a tener hoy nuestra reflexión y dice así, lo voy a leer en la NBI, que tengo aquí de forma paralela con la Reina Valera. Dice, después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de Él a todo el pueblo y lugar a donde Él pensaba ir. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Vayan ustedes. Miren que los envío como corderos en medio de lobos.
No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Y si allí hay alguien digno de paz, gozará de ella, y si no, la bendición no se cumplirá. Quédense en esa casa y no coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador, y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. Cuando entren en un pueblo y los reciban, coman de lo que les sirve. Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero cuando entren en un pueblo donde no los reciban, salgan a las plazas y digan, aún el polvo de este pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes. Pero tengan por seguro que ya está cerca el reino de Dios. Y les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para ese pueblo. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con grandes lamentos. Pero en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Capernaum, acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. Verso 16. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió Jesús. Sí, les he dado autoridad a ustedes de pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se aleguen de que pueden someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Volviéndose a sus discípulos les dijo aparte, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Vamos a orar un momento más. Señor, queremos rogarte que tú puedas usar tu palabra, que tu Espíritu Santo pueda usar tu palabra hoy en esta mañana y amonestarnos a cada uno conforme a nuestra necesidad. Señor, háblanos y que podamos irnos de aquí desafiados por tu palabra, consolados por ella, animados por ella y exhortados también por lo que tu Espíritu Santo nos quiera enseñar. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dijimos que Jesucristo había anunciado su muerte y iba a partir. Y los discípulos, dijimos, se pusieron a pelear quién iba a ser el mayor, quién va a reemplazar, quién va a quedar a cargo del barco. Lo interesante es que después de estas palabras lo que hace el Señor, y quizás a modo de instrucción también, de forma ilustrativa, elige ahí, separa un grupo de gente. Vemos acá que dice 70, otras versiones dice 72, son números intercambiables. Puede ser que se refiera a este evento en el Antiguo Testamento cuando Moisés también elige allí un grupo por consejo de su suegro, ¿no?, de cada tribu, ¿no? Y ahí vemos que 6 de cada una de las 12 tribus hace este número de 72. Pero lo que hace el Señor es que cuando Él se está preparando para partir, porque sabemos, Él ya se había enfrentado, dice, preparó su rostro para ir a Jerusalén. Y está preparando aquí, estamos viendo los últimos días de Jesucristo, y Él se está preparando para partir. Y está preparando a los suyos para que tomen la misión a la cual el Señor les va a llamar. Y cuando Él se va, los discípulos dijeron, bueno, ¿quién se queda a cargo?
No sabemos cuál era la pelea, sabemos que la madre de Juan y Jacobo había pedido que sus hijos, uno estuviese a la derecha y otro a la izquierda en el reino. Probablemente quería no solamente allá, sino que acá también lugares especiales. Pedro tenía un lugar especial allí. Vemos que Cristo tenía también un grupo más cercano, que era Pedro, Juan y Jacobo, y Andrés algunas veces. Pero lo que nos está mostrando este pasaje es que cuando el Señor va a partir, y nos ilustra este texto, es que Él va a dejar a su iglesia a cargo de la tarea que el Padre le había encomendado. Como dice allí, vayan y digan, el reino está cerca. Y cuando no lo reciban, interesante, más adelante cuando le dice allí, y si en algún lugar no lo reciban, sacúdanse el polvo de los pies, pero tengan por seguro, ¿no?, que el reino está cerca. O sea, aun cuando hay rechazo, sigan anunciando que el reino de Jesucristo está cerca. Y la iglesia se supone que debe actuar como el Salvador. Somos la iglesia del Señor, que no es algo que hacemos simplemente los domingos cuando venimos aquí. Es algo que hacemos día a día. Y somos de alguna manera las manos y los pies de Cristo hoy aquí, por lo menos aquellos que vivimos aquí en esta ciudad, en la ciudad de Salto, somos llamados a mostrar a Cristo. Y hoy cuando entramos aquí en el capítulo 10, vemos que la iglesia, el cuerpo de Cristo, lo que debe hacer es imitar a lo que el Señor está mandando aquí y tomar como ejemplo esta misión que el Señor encomienda a estos 70 y como dijimos, nos ilustra quizás, o nos viene a la mente cuando Moisés fue el libertador de Israel, ¿no? Sacó al pueblo de Israel de Egipto. El texto nos dice que eran casi 600.000 personas. Normalmente los censos contaban solo a los hombres, al igual como cuando vemos la alimentación de los 5.000, y creemos que probablemente podría ser el doble de gente. O sea, podemos calcular que por lo menos 1 millón de personas, no es poco, casi toda la población de Montevideo. Y Moisés tenía que salir con todo ese pueblo, él era el encargado. Imagínense un hombre para encargarse de todo este pueblo. Entonces, tenemos el texto allí en Números capítulo 11, cuando él está a cargo de esta tarea y ve, su suegro lo va a visitar y se da cuenta que está extenuado, y él le da este consejo de conseguir 70 hombres que le ayuden a compartir algunas de las responsabilidades allí. Y esto nos sienta un principio, que compartir algunas de las responsabilidades con otros le quita parte, en este caso, de la carga a Moisés, porque lo que el Señor ha mandado hacer en su obra no es de uno, ni de pocos. Para aquellos que formamos parte de la iglesia, aquellos que hemos creído en Cristo, que hemos confiado en Cristo y somos parte de la iglesia, la tarea no es de algunos. Por supuesto, algunos han sido puestos, algunos han sido capacitados y llamados por la propia iglesia para estar en ciertos lugares de responsabilidad. Pero la tarea de hacer la obra del Señor, de proclamar que el reino se acerca, es del cuerpo en general. Y podríamos pensar, ¿no? El Señor tiene aquí a los 12, Él se va a ir y quizás si estuviésemos nosotros ahí en el lugar de estos 12 diríamos, bueno, ahora el Señor va a dividir la responsabilidad de cada uno de nosotros. Pero el Señor toma a otros, que no eran los 12 apóstoles, a otros para ir a esta tarea. Porque lo que hace Jesús aquí es mostrarnos que hay más ministerio que solamente, en este caso, los discípulos podían hacer, y para nosotros hay más ministerio de que solamente los misioneros, los pastores o aquellos que han dedicado su obra al ministerio pueden hacer. Por lo tanto, nos indica que lo que está haciendo Jesús es que está enviando a todos. Al enviar a este gran grupo de gente y luego, fundamentado con lo que nos dice allí, tanto en Mateo como en Marcos, que es un llamado y un mandato más bien general, cuando nos dice ir por todo el mundo y predicar, ir y hacer discípulos. No es algo que está simplemente declarado para algunas personas, es para todo creyente
esto de ir y proclamar la palabra del Señor. Entonces, Él envía de alguna manera, si lo traemos a nuestro tiempo, lo que está haciendo Cristo aquí es enviando a toda la iglesia a hacer el ministerio, a hacer la obra, y los envía, es interesante, dice que los envía en parejas, ¿no? Y por supuesto que hay una razón práctica para eso, ¿no? Es mucho más probable o quizá es mucho más probable que dos personas se puedan proteger el uno al otro en un lugar complicado, ¿no? Tenemos textos en el Antiguo Testamento que nos indican esto, ¿no? Que siempre es mejor estar acompañado que estar solo. Pero también hay una razón cultural en estos tiempos en que siempre se necesitaban de dos personas para testificar la verdad. Y se necesitan dos personas también para exclamar que en este caso de manera cultural lo que dice la ley. Por lo tanto, Jesús espera que estos discípulos vayan, dice allí, a cada ciudad. Se creía en ese tiempo que el resto del mundo, algunos comentaristas decían, ¿por qué manda 70? Aunque van de 2 en 2. Pero se creía que este número tiene significado, aunque no hay que darle tanto lugar, pero se creía que eran 70 ciudades las que conformaban el resto del mundo conocido, ¿no? Y puede ser una alusión. Después Cristo es bastante directo y dice, id por todo el mundo. Y luego en Hechos capítulo 1 dice, me seréis testigos acá en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nosotros estamos aquí, ¿no? En lo último de la tierra. Por lo tanto, el llamado es general y es amplio y es universal en ir y predicar el Evangelio a todos aquellos que necesitan escuchar. Y lo que notamos aquí es el sentido no solamente del mandato, de responsabilidad de ir y hacer esta tarea, sino que el sentido de urgencia, por dos cosas. Primero, el verso 2 dice, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. ¿Qué pasa, Daniel? No le vamos a pedir que nos responda, pero cuando hay mucha cosecha y no hay tantos cosechadores, lo que se va a complicar es la cosecha, ¿verdad? Y se puede pudrir según el caso y el tipo de elemento que vamos a cosechar. Pero el Señor dice, rogad al Señor de la mies. La cosecha es del Señor, no es nuestra. La cosecha es del Señor. Y Él dice, oren al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. En otro pasaje que también dice estas palabras, es interesante porque el Señor está con los discípulos, con los 12, antes de llamarlos, y les dice estas mismas palabras. Y luego de eso dice que Él se va a orar. Y cuando termina allí, probablemente ellos también orando, que el Señor envíe obreros a su mies, los elige a ellos para que vayan a hacer la tarea. ¿Y cuántos de nosotros hemos visto esta oración y oramos, Señor, envía personas para que prediquen el Evangelio? ¿Y sabes por qué el Señor quiere que tú ores a Dios para que envíe gente para predicar el Evangelio? Porque quiere que tú seas ese instrumento para hacerlo. Por supuesto que hay personas, lo tenemos, nuestra ofrenda misionera, para ayudar a otros que están en otros lugares, proclamando la palabra del Señor. Hay quienes han dedicado su vida y están sirviendo al Señor en otros lugares. Pero la tarea de hacer la obra de Dios no es de algunos, es de todos, pero no solamente es que, todos lo podemos hacer, es como, esto hablamos de las posibilidades, no, es que esto es lo que tenemos que hacer. Y aquí vemos el sentido de urgencia, porque le dice que ni siquiera se detengan, que no tomen nada que los vaya a frenar. Le dice que vayan directamente a estas ciudades, a estos pueblos y le digan ahora mismo a esta gente, en este mismo momento, que lo que está en juego es sus propias vidas, que lo que está en juego es aquí el cielo y el infierno luchando por las almas de las personas. Y Jesús espera hoy que su iglesia, tú y yo, continuemos su misión hasta que Él regrese. De hecho, hay algunos pasajes y quienes creen que el Señor no regresará hasta que el Evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra. Es la tarea de la iglesia proclamar el nombre de Cristo. Y el Señor nos ha dado lo que necesitamos y nos ha dado instrucciones.
Cuando Jesús está llamando a su iglesia a esto, es interesante porque Él es honesto al decirnos en el verso 3 que a lo que nos envía es algo peligroso. Dice ahí: he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No sé si ha visto alguna vez algún lobo, pero quizás en nuestra zona algún zorro, ¿no? Algún animal allí medio salvaje que pone en peligro a los corderos. Y el Señor está diciendo: yo los envío como corderos en medio de estos lobos. Nos está indicando que esto puede ser peligroso. Y va a ser peligroso, pero tenemos el privilegio nosotros, como la iglesia, de mostrar la gloria de Dios. Y ahí les dice: donde vayan, sanen, prediquen, curen, ayuden, satisfaciendo, como decíamos, las necesidades de las personas. No sé si cuando ve la necesidad de la gente en la que está a su alrededor, cuando caminamos por la ciudad, cuando vamos por algún lugar, en nuestro trabajo, donde quiera que andamos, si somos conscientes de la condición de las personas. Me encanta el pasaje ahí en Corintios cuando tenemos ese versículo bastante conocido para nosotros, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero dice ahí: de modo que ahora ya no vemos a los demás, ¿no? Como el mundo lo ve, sino que los vemos como Cristo los ve. ¿Y cómo ve Cristo a la gente? Es la pregunta. Hay un texto que me encanta, que el Señor, mirando a Jerusalén precisamente, dice que tuvo compasión por ella, porque eran como ovejas sin pastor. O sea, que estaban sin destino, estaban desprotegidas, estaban necesitadas de alguien que pudiera proveer de cuidado. Y así es como mira Cristo a la gente. Había una publicidad, no sé si era en Chile creo, que decía: hola, 6.2.348-3, algo así, ¿no? Y respondían así, con el número. Era una publicidad de un banco. No era del que yo trabajaba, era de otro, de la competencia. Y decía: bueno, otros bancos te ven como un simple número. Nosotros te llamamos por tu nombre, qué sé yo. Muchas veces nosotros vemos a las personas como alguien más, como alguien simplemente que está allí, compañero de trabajo o un familiar, y no lo vemos como Cristo ve a la gente. Por eso es que Él dice que esto es peligroso, porque cuando nos envía allí, nos envía a un lugar donde nuestro corazón, si realmente es tierno para con el Señor, va a poder ver el dolor allí, en ese lugar. Mira, no son pocas las personas aquí en nuestra ciudad, son muchas más bien, que se levantan día a día a hacer su rutina diaria sin considerar a Cristo. Muchos porque nunca le han escuchado. Muchos porque, a pesar de que le han escuchado, le han rechazado, y porque Jesús no ha tenido un impacto real en sus vidas. Y pienso, ¿qué necesita esta gente que llame su atención para que puedan ser conscientes de que el reino de Dios está aquí mismo por medio de Cristo, y que está ahí mismo frente a ellos, y que probablemente sea la última oportunidad que tengan de responder frente al Evangelio? No sé si te has puesto a pensar de esa manera. Y la persona en la que vamos a comprar en el almacén, que la vemos todos los días, y a veces eso ¿no? La cotidianidad nos vuelve insensibles, ¿no? Pero Dios está diciendo: yo les he equipado y los he llamado para que tomen el lugar de mi Hijo mientras Él no está, y les he dado poder para hacerlo, y ahora depende de la iglesia salir y hacerlo. Cuando les dice esto es peligroso, pero es urgente, no lleven bolsa, no lleven alforja ni calzado, sino que vayan, entren y digan: paz sea aquí. Era la forma de saludar de los judíos, ¿no? Pero ¿por qué paz?
porque el único que puede traer la verdadera paz. Mire, el mundo anhela paz, ¿no? Hoy más que nunca la gente vive completamente agitada, que quiere tener por un momento paz. Incluso nosotros a veces estamos tan agitados que anhelamos un momento de paz. Pero la verdadera paz que el mundo necesita no es la paz que puede dar el dinero, el descanso, el sosiego o la tranquilidad y la seguridad que podamos tener en este mundo, sino la paz que puede entregar solamente Jesucristo. Y eso es lo que el Señor nos ha mandado a compartir. Dice allí: sanad a los enfermos que en ella hay, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y está hablando de que nuestra tarea no es simplemente ir y decirles el reino está cerca, sino que preocuparnos de ellos de manera práctica también. No tenemos el poder como lo tenían ellos allí de sanar, pero si podemos ir con el poder del Evangelio, ¿no? Pablo lo dice ahí en Romanos: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. El Evangelio tiene poder de salvar. Y ese espíritu que viene a aquellos que creen en el Evangelio tiene el poder también de curar y de sanar. No lo somos nosotros. Pero cuando la gente realmente confía en Dios, puede ver la mano y la obra de Dios. Y el Señor nos está llamando a ir allí. Orarás al Señor de la mies para que levante hombres y mujeres para presentar a Jesús a la gente en esta ciudad aquí en Salto. ¿Vas a orar por eso? ¿Te comprometes? ¿Amén? Bueno, déjame decirte que lo más probable es que el Señor te diga: ok, tienes que ir tú. ¿Orarás para que Dios te haga uno de estas personas? Es la pregunta quizás que deberíamos hacer. Pues sí, reconocemos que hay necesidad de siervos, que hay necesidad de obreros, y lo dice acá el Señor Jesucristo. Pero ¿vas a orar para que tú seas uno de ellos? Que tú seas un hombre o una mujer que se compromete a servir a los demás aquí en esta ciudad para llevarles el mensaje del Evangelio. Mira, sigamos leyendo, porque del verso 12 en adelante dice: os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma. ¿Se recuerda cuál era la ciudad de Sodoma, no? A los que han venido a la iglesia de pequeños, vamos a las historias bíblicas, y era una ciudad allí en la antigüedad, en los tiempos de Abraham, donde eran dos ciudades, Sodoma y Gomorra, ciudades pecaminosas, completamente pecaminosas, ¿no? Que quizá hoy día peor que algunas de las ciudades donde nosotros estamos. Y incluso Abraham intercedió allí por una de ellas, donde estaba su sobrino Lot, y le dice: si hay 50, si hay 40, si hay, no me acuerdo cómo eran los números ahí, 30, si hay 5. Aún así, no había. Y el Señor terminó destruyendo estas ciudades. No sabemos hoy dónde está. Mira, era tal el pecado de esas ciudades que Dios las destruyó completamente. De Jericó se han encontrado las ruinas. De un montón de ciudades de la antigüedad que están en el relato bíblico, están allí las ruinas. Podemos ir a ver, aquí estuvo esta ciudad. De Tiro, de Sidón, que salen mencionadas aquí también. Pero de Sodoma no está. No hay vestigios. Se cree que podría ser ahí al norte del Mar Muerto, y que por esa razón ese lago es un mar muerto porque está lleno de azufre, ¿no? Y no tiene vida. Es lo más probable que haya estado allí, pero no hay vestigios de que estas ciudades estuvieron allí. No quedó, eso nos quiere decir que no quedó nada. Tal era la condición de estas ciudades, de su pecado, que Dios las juzgó con fuego y azufre en el Antiguo Testamento. Ahora, lo interesante es que si comparamos, Jesucristo está diciendo que en el día del juicio el castigo será más tolerable para Sodoma que para estas ciudades en las cuales se fue y predicó el Evangelio. Y esto vimos, el primer paso aquí que nos está desafiando el Señor es involucrarnos con nuestra comunidad y servir a nuestra ciudad. Y no hay mejor servicio que
hablarles de Jesucristo. Pero segundo es aquí involucrar a todos en esta tarea. Que el Señor nos llama a predicarle a cierto tipo de gente. El Señor nos llama a predicarles a todos aquellos que necesitan, aquellos que están a nuestro alrededor, que si lo rechazan, no nos rechazan a nosotros, sino que están rechazando a Jesús. Y ese rechazo, por supuesto, que tiene graves consecuencias, ¿no? Dijimos que dice ahí en el verso 15, Capernaum, que era como la ciudad centro allí del inicio del ministerio de Jesucristo, donde vivían muchos de los discípulos, donde se hicieron muchos milagros, sanidades, multiplicaciones allí de los panes, ahí en los alrededores de estas ciudades. Dice, con todo esto, ¿hasta los cielos serás levantada? No, hasta el Hades vas a ser abatida, hasta el lugar de los infiernos, está diciendo allí a Jesucristo. Y esto nos indica algo. A mí me gusta ver una serie policíaca ahí que se llama Sangre Azul, de repente cuando puedo. Y siempre están en los juicios allí en la corte. Y cuando uno ve en un juicio, a veces lo juician por homicidio agravado y la pena siempre salta, ¿no? Pero cuando hay un accidente, alguien se cruzó en el camino, ¿no? Y el responsable es el que se cruzó, pero el que iba manejando, aunque no tiene culpa, igual lo mató, también es juzgado por homicidio. Ahora, la pena de este último va a ser claramente distante del otro, que habiendo organizado y urdido un plan para matar a otro, probablemente tenga la pena máxima, ¿no? ¿Y por qué menciono esto? Porque las mismas circunstancias, ¿no? Alguien fue asesinado y tú eres el asesinato, el que hizo este asesinato. ¿Por qué en un caso se recomienda que uno sea la pena máxima y en el otro que sea una cierta cantidad de años menor? Porque en un caso sabía lo que estaba haciendo y a pesar de que sabía lo que estaba haciendo, igualmente lo hizo. Y Jesús ocupa una analogía bastante similar y bastante cruda, porque nos está diciendo que estas ciudades como Sodoma, que fueron notoriamente malvadas hace miles de años, y Dios lo castigó como no hubo otro castigo a otros lugares aquí. Entonces Dios envía un juicio sobre esta ciudad y ese juicio fue tan malo que no tenemos ningún registro, como dijimos, de estas ciudades. Entonces Jesús está diciendo que sería mejor ser la ciudad de Sodoma y el castigo por el que ellos pasaron que las ciudades que tuvieron la oportunidad de ver los milagros de Jesús, de escuchar el mensaje de Jesús, de ver ahí mismo al Salvador, pero aún así se dieron vuelta y se alejaron. Y dice que para ellos el castigo es peor. Y esto nos dice algo. Acá en nuestra ciudad, si bien vivimos en un país donde la gente no... es un país laico, que muchas veces se declara como un país ateo, pero déjeme decirle que este país ha escuchado el Evangelio. Nuestra ciudad ha escuchado el Evangelio. Es cosa de pasearse por la ciudad, está lleno de iglesias. El problema es que o no están escuchando a Cristo porque no se está predicando, o se predica a Cristo y la gente le sigue rechazando. Está tan ensimismada, está tan envuelta hacia sus propios intereses que simplemente lo miran y lo dejan de lado y le rechazan. Y Jesús lo que está diciendo es que el castigo va a ser más tolerable para Sodoma que para aquellos que habiendo escuchado el Evangelio, que para aquellos que habiendo escuchado la palabra de Dios le siguen rechazando. Dice allí que Tiro y Sidón, que eran ciudades también enemigas de Israel y bastante malvadas, van a estar mejor que nunca, o mejor que muchas de nuestras ciudades, donde tenemos el privilegio y la libertad de predicar el Evangelio y que tienen la posibilidad de escuchar el Evangelio. Sale mencionada ahí la propia ciudad de Jesús, aunque él era de Nazaret, pero Capernaum es donde pasó gran parte de su ministerio, realizó muchos milagros y dice que esta va a estar peor que muchas de las ciudades más malvadas de la tierra,
porque tenían el mensaje allí delante de ellos, pero le dieron la espalda y se alejaron en lugar de caer de rodillas y pedir perdón a Dios. Y nosotros queremos tener un impacto acá en nuestra ciudad y de hecho en todo el mundo. Oramos por muchos que están en el resto del mundo compartiendo el Evangelio. La pregunta es, ¿qué hago yo para involucrarme? Si estoy viendo que el castigo va a ser peor para aquellos que escucharon que para estas ciudades, ¿qué estoy haciendo para involucrarme? Para que estos puedan ser librados de este castigo y puedan llegar a creer en aquel que puede salvar sus vidas y librarlos de este castigo eterno. El Señor nos manda a hacer su obra, involucrarnos en nuestra ciudad, comprendiendo la urgencia de predicar el Evangelio, la necesidad que hay de hacer la tarea, y Dios no llama a algunos, sino que llama a todos a hacer la tarea de proclamar el mensaje del Evangelio, pero nos está diciendo también que el juicio es severo para aquellos que rechazan. No sé si has estado en una situación de peligro de tener que rescatar a alguien. Uno no lo piensa mucho. Y estaba soltero, estaba a punto de casarme, me queda poco para casarme, y venía llegando a casa como a las 10 de la noche, me bajé del micro ahí en la esquina de casa, y estoy llegando a mi casa y al frente, cruzando el pasaje donde viven mis padres, y por detrás de la casa de mis vecinos se estaba quemando, donde viven unos amigos que nos criamos juntos, en una extensión ahí que era de madera. Y era de noche, y dije, estos están durmiendo. Y yo no soy bombero, pero salí corriendo a golpearle y no habría nadie, y yo no sé, la ayuda del Señor, con los pies, no me acuerdo cómo fue, empujando la puerta y se abrió. Y había uno de ellos allí, el resto estaban jugando al fútbol. Pero uno no piensa cuando la situación es urgente y la gente está a punto de morir. Porque el peligro es mucho. Y cuando somos conscientes de que el peligro es mucho, aunque no sepamos qué decir, no sepamos cómo hacerlo, vamos a ir y el Señor nos va a ayudar en la tarea de proclamar la palabra de Dios. Pero mire, sigue hablando. Dice allí, del verso 16 en adelante, y el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, pero el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Y sigue relatando que después de esto vinieron los 70 con gozo, diciendo, se nos sujetan los demonios en tu nombre. Y el Señor les dice, no se regocijen, en el verso 20, de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y si algo hemos de ser conscientes, dijimos, de servir a nuestra ciudad y mostrarle a Jesús en esta ciudad con sentido de urgencia, comprendiendo la magnitud del juicio que ha de venir sobre aquellos que siguen rechazando al Señor, es que a pesar de que hay rechazo, no hemos de dar marcha atrás. Incluso cuando se pone difícil, incluso cuando la situación es complicada para nosotros, no nos alejamos de estas batallas espirituales. Jesús asume que se va a poner difícil porque el pueblo de Dios que vive en este mundo caído va a ser rechazado. Y dice aquí, si le rechazan, a mí me están desechando. Pero imagina un momento cuando ellos llegaron allí, ¿no? Después de esta misión, ¿no? Jesús, nos encontramos con alguien que estaba allí con una enfermedad y pudimos sanarle. Vimos a otros que estaban con dificultad y otros que tenían demonios y los echamos fuera. Encontramos personas luchando con ciertas adicciones, enfermedades, problemas, angustia, y ponga el nombre que usted quiera, y dice, y oramos en tu nombre y tú los sanaste. Fue increíble, Señor. Sin duda, estas personas vinieron animadas porque fueron
testigos de la obra de Dios por medio de ellos. Fueron testigos de que ellos fueron los canales amorosos para la gloria de Dios. Y hoy Jesús nos está diciendo, yo le he dado a la iglesia mi poder para impactar este mundo, y nosotros podemos hacer este mismo tipo de cosas que no es por nuestra cuenta, sino que es por medio y a través del poder del Espíritu Santo. Por supuesto, y probablemente algunos de nosotros no vayamos a echar fuera demonios ni a sanar personas, sin duda. Pero el Señor está diciendo que hay poder por medio del Espíritu Santo que habita en ti y en mí si eres un hijo o una hija de Dios. Y esa es una relación, o es un poder que viene de una relación profunda que tienes con Dios. Ese poder que proviene de esa relación con Dios. Y Jesús les dice, ¿sabes? Ustedes, echaron fuera demonios y todo, pero yo les digo que hay algo más poderoso que eso. Porque ellos venían regocijados de ver todo este poder. Y el Señor les dice, ¿sabes? No se regocijan de estas cosas. Gócense de algo que realmente es poder real. Regocíjense de la relación que tienen con Dios. Alégranse porque tu nombre está escrito allí con una tinta indeleble en el libro de Dios. Eso lo podemos ver en capítulo 20 de Apocalipsis. Jesús le dice, si quieres gozarte por algo, gózate de haber sido seleccionado por Dios y estar allí inscrito en el libro de la vida. Ahora, gózate de haber sido seleccionado por Dios. Y nos preguntamos, ¿para qué? Para hacer su obra. Porque si Dios te salvó, y Dios te llamó, y Dios te escogió, y te separó para ser su hijo o su hija, no es para que te quedes quieto o sentado, es para hacer la obra la cual Dios te mandó a hacer. Alégrate de haber sido elegido para hacer la misión de Dios y tener un impacto en este mundo. Todas las personas se esfuerzan por dejar una huella en este mundo, dejar un legado. ¿Sabe? No hay mejor cosa, ni mejor legado, ni mejor huella que podemos dejar en este mundo que impactar otras vidas con el Evangelio. No tiene que ver con nuestro trabajo, con nuestra profesión, no tiene que ver con lo bueno que podemos ser, con lo que podamos crear o inventar. Tiene que ver con el impacto que puedes tener con el Evangelio en otros. Entonces, ¿te emociona más tu relación con Cristo o me emociona más cuando gana mi equipo favorito? ¿O me emociona más cuando me convierto en una persona relevante en las redes sociales? ¿O me emociona más cuando me van a promocionar ahí en el trabajo? ¿O me emociona más cuando puedo influir en la vida de otras personas y ser importante para otros? Jesús está diciendo que vale la pena emocionarse por algo y que es porque tu nombre está escrito allí y significa que Dios te ha elegido para ser su obrero en esa mies que es mucha. Por último, dice allí, es interesante, creo que es el único pasaje donde nos indica, hay pasajes que nos dice que Jesús lloró y otras, pero acá nos dice que Jesús se regocijó en el Espíritu y oró y alabó a Dios, porque dice allí que el Señor quiso revelar a aquellos que son como niños estas verdades y que la escondió de aquellos que se creen sabios. O sea, somos llamados a proclamar el mensaje, a hacer la obra, a servir a los demás, a pesar de que es una tarea difícil, muy peligrosa, como corderos en medio de lobos, que va a haber rechazo, pero a pesar de eso continuamos porque sabemos que estamos del lado victorioso y continuamos en esta tarea, no alejándonos de todas estas cosas, sino que enfrentándolas, gozándonos en que hemos sido elegidos para esta tarea. Y por último, vemos aquí
que el Señor nos, por su gracia, es que nos quita esa ceguera espiritual para que podamos contemplar aquello que es verdaderamente real. Mire, hay mucha gente que vive en oscuridad. No sé si ha conocido a alguien o tiene algún conocido que es ciego, ¿no? Y hay distintos tipos de ceguera, ¿no? Algunos que pueden ver un poco, ven borroso o tienen problemas, pero si ha tenido que operarse o tener que hacer algún examen, hay algunos que nos hemos hecho ese fondo de ojo y nos ponen unas gotas, ¿verdad? Y por momentos, después que nos hacen el examen, no podemos ver bien. ¿Cómo se siente? Y necesitamos de otro que nos ayude para caminar. Es angustiante no poder ver lo que está delante de nuestro rostro. Bueno, espiritualmente en nuestra ciudad hay muchas personas que están así, que piensan que solo lo real es lo que pueden ver, lo que pueden tocar, y no tienen idea que hay un mundo espiritual que los rodea, y el Señor está diciendo aquí, está ofreciendo una oración por su iglesia. Él está diciendo: mi Padre me ha confiado esta misión y ahora yo se la estoy confiando a mi iglesia, y tenemos el privilegio de mostrar la gloria de Dios a aquellos que están a nuestro alrededor. Cuando nos levantamos en la mañana, tenemos el privilegio de mostrar a aquellos que están a nuestro alrededor la gloria de Cristo de una forma real, por medio de la forma en que tú vives, cómo hablas, cómo te desenvuelves, cómo reaccionas ante las circunstancias. Y tenemos el privilegio de ayudar a gente que está a nuestro alrededor a ver a Jesús, que es un Dios amoroso, un Dios bueno, un Dios compasivo. El privilegio de ayudar a aquellos que están quizás en nuestro trabajo a mostrarle que la respuesta a sus luchas que están pasando no están en este mundo, sino que están en Jesús. Jesús está diciendo: yo te he elegido y te he puesto en este libro, no porque seas inteligente, porque seas muy sabio, porque seas lindo, porque tengas mucho poder. Todo lo contrario, no tienes ninguna de estas cosas. Sin embargo, Dios te eligió de todos modos, no para recibir el crédito cuando la gente viene a la fe, sino para que ese crédito sea y esa gloria sea dada a Dios. Y esa es la misión que tiene Jesús. Cuando Él nos pide a su iglesia que le sirvamos, que alcancemos a la gente con el Evangelio, que les quitemos esa ceguera espiritual por medio de predicarles el Evangelio y que ellos puedan creer, nos está enviando a su iglesia a tener un impacto en nuestra ciudad, en nuestro alrededor, a que personas que viven en oscuridad puedan pasar, como dice Colosenses, del reino de las tinieblas a la luz. Hay un escritor que a mí me gusta, es que C.S. Lewis, no sé si lo conocen, el escritor de las Crónicas de Narnia y otros libros más. Él era un ateo incondicional, hasta que conoció a una mujer estadounidense y ella le presentó a Jesús, y él dice que esa mujer le cambió la vida. Y cuando él conoció a Jesús, su vida cambió radicalmente. Él era un profesor en la Universidad de Oxford, ahí de las universidades más destacadas del mundo. Y él escribe muchos libros, aparte de las de Narnia, muchos ensayos de él. Pero hay un cuento, que es un cuento como que él está en un cuarto de herramientas allí. Y en esta historia él describe cómo era su vida cuando salieron, ¿no?, de sus ojos esa ceguera espiritual. Y él dice, lo dice así en este cuento: estaba de pie en el oscuro cobertizo de herramientas, el sol brillaba afuera y a través de la grieta en la parte superior de la puerta llegó un rayo de sol. Desde donde estaba ese haz de luz, con el polvo flotando en él, fue lo más llamativo del lugar. Todo lo demás estaba completamente negro. Veía las vigas de este lugar, pero no veía nada más. Luego me moví, de modo que el rayo cayó sobre mis ojos. Al instante, el cobertizo de herramientas desapareció. C.S. Lewis dijo que cuando alguien le presentó a Jesús y él entró en una luz y pudo ver un mundo que no sabía que existía. En el oscuro cobertizo ahí de herramientas no podía ver nada, pero cuando miraba la luz podía ver el cielo, las nubes, los árboles, toda la creación. Vio un mundo que ni siquiera sabía que existía hasta que entró en la luz.
Dijo él que así era su vida antes de llegar a conocer a Jesús. Y por supuesto, hay muchas personas en nuestra ciudad, en nuestro país, viviendo en oscuridad. Y como dijo este hombre, que fue solo cuando se enfrentó a Jesús y entró en una luz que vio un mundo que ni siquiera sabía que existía, que vio un mundo espiritual por primera vez. Ese es el privilegio que Dios nos está dando cuando nos presentamos delante de los demás como hijos de Dios y mostrarles a Cristo. Lo que estamos haciendo es quizás con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, con nuestras actitudes, quitar esas anteojeras y mostrarles que hay un mundo que ni siquiera sabían que existía, como este hombre. Enfrentarse al Evangelio, a las buenas noticias de Jesús, trae salvación. Y es la tarea de la iglesia. Por lo tanto, es tu tarea, es mi tarea. Y tenemos un desafío aquí en nuestra ciudad de ir. No es para algunos, es para todos. Es urgente, es peligroso, pero hay gozo. Hay gozo no solamente del resultado que pueda haber. Cuando ellos vinieron con el gozo del resultado que hicieron, el Señor dice, no se gocen en eso, porque también les van a rechazar. Y en otros lugares va a ser complicado. Y lo tenemos cuando comenzamos a leer el libro de Hechos. Que si bien hubieron muchos que se convirtieron también, este mismo Pedro que predicó y 3.000 vinieron, luego por predicar, lo golpearon, lo metieron a la cárcel. El gozo debe estar en que el Señor te eligió y te puso para eso. No hay otra mejor tarea. Y somos una iglesia y debemos ser una iglesia que se encargue de hacer la tarea que el Señor nos ha encomendado. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos haciendo y tomando el desafío de servir a otros, de impactar con nuestras vidas, con el testimonio de nuestra iglesia, en lo que hacemos, para que otros puedan ver la luz de Cristo? Yo quiero desafiarte hoy día. Quizás hoy estás pensando, ok, voy a orar para que el Señor envíe a alguien. Bueno, ora de otra manera. Ora para que el Señor te envíe a ti, te dé valor, te dé el sentido de urgencia, para que comprendas que a lo que Dios nos está llamando es una tarea privilegiada, peligrosa, pero una tarea en la cual nos podemos gozar. El mismo Señor Jesucristo se goza de que esto es posible por medio de su poder, para gloria suya. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos porque tu palabra siempre es desafiante a nuestras vidas. Sin duda cada uno ha venido con distintas necesidades a este lugar y tu palabra ha querido mostrarnos que es necesario considerar en nuestras vidas la urgencia, lo importante, lo necesario de predicar tu palabra, de alcanzar a otros con el mensaje del Evangelio, con hacer la obra a la cual tú nos has escogido. Señor, perdónanos cuando hemos pensado que es una tarea de algunos. Perdónanos, Señor, cuando hemos pensado que no estamos capacitados para hacerlo. Perdónanos, Señor, cuando hemos pensado que es una tarea para otro momento. Perdónanos, Señor, cuando hemos pensado que es una tarea o incluso cuando nos sentimos avergonzados por esto. Señor, ayúdanos a comprender que hemos sido apartados, escogidos para esta tarea, para ningún otro propósito aquí en este mundo. Un día sí, vamos a disfrutar del cielo y de estar en tu presencia, pero mientras tanto hemos sido elegidos para hacer la tarea a la cual tú nos has encomendado como tu iglesia. Ayúdanos a ser fieles en la tarea que tú nos has dado, de no gozarnos simplemente del resultado como lo vimos aquí en algunos, sino de que tú nos has puesto para hacer esta tarea, pues como es peligrosa y como es urgente, no todos van a escuchar,
no todos van a entender. Pero Señor, no importa el resultado, ayúdanos a ser fieles en la tarea que tú nos has puesto por delante, gozándonos de que se nos reveló a nosotros, no por lo que somos, sino porque te plació a ti, te pareció a ti mostrarnos el Evangelio y leer, y queremos compartir también estas verdades a aquellos que lo necesitan, para que puedan salir de esa oscuridad y poder venir a la luz y poder disfrutar de todo aquello que siguen teniendo y que siguen relacionándose en este mundo, pero ahora con una perspectiva distinta. Ayúdanos, Señor, guarda a cada uno a volver al hogar y que tu palabra pueda tener cabida en nuestro corazón. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén.